¿Qué se necesita para pasar de las estrellas a los márgenes en Hollywood? A veces solo se necesita un paso en falso, un poco de ego, o simplemente estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Los años 1980 estuvieron llenos de leyendas de la televisión de ciencia ficción que parecían intocables hasta que todo se vino abajo. ¿Alguna vez te has preguntado qué les pasó realmente a esos rostros familiares con los que creciste viendo? Vamos a levantar el telón sobre carreras que brillaron intensamente y luego se apagaron por razones que no creerías. Will Wheaton. Will Wheaton. Di ese nombre a cualquier fan de la ciencia ficción y obtendrás una reacción instantánea, ámalo u ódialo. Todos recuerdan a Wesley Crusher de Star Trek, La Nueva Generación. A finales de los años 80, Whedon lo tenía todo. Era el niño prodigio en el puente de la Enterprise, lleno de posibilidades. Pero aquí es donde entra el giro de la trama. Whedon no solo dejó el programa, prácticamente huyó de él. En el apogeo de su fama, Whedon sorprendió a todos al dejar Star Trek. El mundo quería respuestas. Algunos culparon al acoso implacable de los fanáticos que no soportaban la personalidad precoz de Wesley. Otros señalaron el drama detrás de cámaras, donde el joven Will se encontraba en desacuerdo con los productores del programa. La verdad es que él quería más tiempo en pantalla, mejores guiones, una verdadera oportunidad de alcanzar la fama. Hollywood, sin embargo, no siempre es amable con aquellos que exigen más antes de haber pagado sus deudas. ¿Qué pasó después? En lugar de lanzarse a papeles de gran éxito, Wheaton encontró puertas cerrándose por todos lados. Se convirtió en el ejemplo de lo que pudo haber sido. Aunque más tarde encontró una nueva vida como escritor y comentarista de cultura pop, su carrera de actuación en el mainstream nunca recuperó su velocidad de crucero. Durante años, llevó la sombra de Wesley Crusher a donde fuera, a veces bromeando al respecto, a veces haciendo una mueca cuando los fans mencionaban, «Cállate, Wesley». La historia de Wheaton no se trata solo de mala suerte o de fans difíciles, es un caso clásico de impulso de Hollywood perdido y nunca completamente recuperado. A veces, dejar el puente significa que terminas a la deriva en el espacio profundo. Gilles Gerard. Gilles Gerard fue el héroe de acción de ciencia ficción definitivo en los años 80. Como Buck Rogers, tenía el blaster, el encanto y la confianza de mandíbula cuadrada que hacía que todos los niños quisieran ser él. Durante un tiempo, Gerard estaba en todas partes. Convenciones de cómics, portadas de guías de televisión, revistas de fans. Él era el futuro justo ahí en las pantallas de nuestras salas de estar. Entonces, ¿qué descarriló este viaje intergaláctico? Es la clásica historia de la fama repentina enfrentándose a desafíos de la vida real. Buck Rogers en el siglo XXV debutó con fuerza, pero detrás de las escenas, Gerard estaba luchando. La fama trajo presión, y la presión trajo problemas. Chocó con los productores por el tono del programa, exigiendo tramas más maduras y más control. Eso rara vez es bien recibido en el mundo de la televisión de cadena, pero no eran solo diferencias creativas. Las luchas personales comenzaron a afectar el set. Circulaban rumores sobre comportamiento errático, retrasos en los horarios de llamada y noches difíciles. No pasó mucho tiempo para que los ejecutivos decidieran que Buck Rogers podía ser cancelado. Cuando el programa fue cancelado, el teléfono de Gerard dejó de sonar. Los estudios recordaban las discusiones y los dolores de cabeza, no las hazañas heroicas. Intentó regresar, apareciendo en películas hechas para televisión y en papeles de invitado, pero el rayo no cayó dos veces. La multitud de ciencia ficción siguió adelante. Gerard se convirtió en una advertencia, la estrella que pasó de protagonista a nota al pie de Hollywood casi de la noche a la mañana. Lo que queda es un legado construido sobre un papel inolvidable, y muchos, ¿qué pasaría si? Gilles Gerard surcó la galaxia, pero el aterrizaje forzoso fue más duro de lo que nadie esperaba. Erin Gray fue la Wilma Deering de Nervios de Acero y traje plateado en Buck Rogers en el siglo XXV. Era algo raro en la ciencia ficción de los años 80, una protagonista femenina fuerte e inteligente que no solo jugaba un papel secundario, los fans la adoraban. Los directores de casting se dieron cuenta. Por un tiempo, parecía que Erin Gray estaba destinada a una larga carrera en el centro de atención, pero aquí es donde la historia toma un desvío. A pesar de la fama que Buck Rogers le trajo, Hollywood tenía problemas para ver a Gray como algo más que Wilma. El encasillamiento es el asesino silencioso en el mundo del espectáculo. Cuando Buck Rogers terminó, los papeles dejaron de llegar. Luchó por salir del traje espacial, audicionó para dramas, comedias, lo que sea. Aún así, los teléfonos permanecieron mayormente en silencio. En una industria que ama la reinvención, Gray luchó por encontrar un camino a seguir. Consiguió un papel recurrente en Silver Spoons, pero no la catapultó de nuevo a la cima. La obsesión de Hollywood con la juventud y la novedad significaba que la próxima ola de ciencia ficción buscaba caras nuevas. Y
Mientras Gray continuaba apareciendo en convenciones y en películas ocasionales para televisión, los papeles importantes nunca regresaron. Eventualmente se reinventó como agente de talentos, ayudando a otros a encontrar el éxito que le eludió después de Buck Rogers. No es el final que imaginó, pero es un segundo acto construido sobre la resiliencia. La carrera de Erin Gray demuestra que a veces ser pionera no es suficiente para garantizar un futuro frente a la cámara. En Hollywood, el héroe de ayer puede ser la pregunta de trivia de mañana. Jan Michael Vincent. Jan Michael Vincent nació para papeles icónicos. En la década de 1980, su papel como Stringfellow Hawk en Airwolf lo convirtió en una leyenda de acción. El helicóptero, las gafas de sol, esa frialdad glacial, era el tipo que todos los niños querían ser y que todos los productores querían contratar. Pero en Hollywood, a veces ser demasiado salvaje para tu propio bien significa que te estrellas mucho antes del episodio final. Airwolf irrumpió en la televisión con grandes presupuestos y expectativas aún mayores. Vincent estaba en el centro de todo, pero la fama solo magnificó sus problemas. Era notoriamente difícil de trabajar con él. A veces faltaba a las grabaciones, a veces causaba tensión en el set. Los susurros sobre el drama detrás de cámaras se convirtieron en historias de primera plana. Hubo sustos de salud, titulares sobre accidentes y relatos de tabloides que eclipsaron sus heroísmos en pantalla. Cuando Airwolf terminó, Vincent debería haber estado listo para una nueva ola de papeles protagónicos. En cambio, su reputación como un riesgo comenzó a perseguirlo de proyecto en proyecto. La memoria de Hollywood es larga cuando se trata de problemas. Saltó entre películas de televisión y largometrajes olvidables, pero la magia nunca regresó. Los productores no querían el drama. El público siguió adelante. La historia de Vincent se convirtió en una de oportunidades perdidas y señales de advertencia ignoradas. A pesar de su innegable talento y presencia estelar, se encontró excluido de la misma industria que una vez dominó. Años después, los fanáticos aún debaten si fue condenado por las circunstancias o por sus propias decisiones. Al final, la carrera de Jan Michael Vincent es una historia de altibajos increíbles y desalentadores. Voló más alto que la mayoría, pero cuando cayó, no había nadie para atraparlo. Richard Hatch. Richard Hatch fue el corazón de la Battlestar Galactica original y llevó el papel del Capitán Apolo con una sinceridad que lo hizo instantáneamente querido. Incluso después de que la serie original fue cancelada, Hatch mantuvo viva la llama, luchando durante años para traer de vuelta a Battlestar. Pero ¿qué pasa cuando toda tu identidad se envuelve en un solo papel y Hollywood no quiere dejarte avanzar? Después del repentino final de Galáctica, Hatch dedicó su energía a la franquicia, haciendo campaña para un renacimiento y produciendo películas de fans. Incluso escribió libros para mantener viva la historia. ¿Admirable? Claro. Pero a los ojos de Hollywood, lo pintó como un actor de un solo truco. Los directores de casting veían a Apollo, no a Richard Hatch. Estaba tan asociado con el papel que tuvo problemas para convencer a alguien de que podía interpretar algo nuevo. Los intentos de diversificarse tuvieron poco éxito. Encontró trabajo en dramas diurnos y en alguna que otra película de bajo presupuesto, pero los grandes papeles nunca se materializaron. El mundo de la ciencia ficción estaba evolucionando, y programas más nuevos y llamativos estaban acaparando la atención. Hatch sí regresó a Battlestar en el reinicio de los años 2000, pero para entonces el daño a su carrera principal ya estaba hecho. La historia de Richard Hatch es agridulce. Se convirtió en un símbolo para el fandom devoto, pero Hollywood rara vez recompensa a los actores que se asocian demasiado con un solo papel. Su viaje es un recordatorio de que a veces amar tu papel más famoso puede significar perder todo lo demás. Mark Singer. Mark Singer fue el intrépido Mike Donovan en la serie original Quantum, una serie de ciencia ficción que se grabó en la imaginación de los fanáticos de la televisión de los años 80 en todas partes. Era rudo, simpático y lo suficientemente intenso como para hacer que luchar contra alienígenas lagarto pareciera creíble. La actuación de Singer lo convirtió en un nombre familiar casi de la noche a la mañana, pero ese ascenso meteórico no duró. Después de que V terminó su emisión, Singer se encontró encasillado como el tipo de acción de ciencia ficción. Los agentes de casting querían la misma fórmula una y otra vez. Consiguió algunos papeles memorables, como El Señor de las Bestias, pero el apetito de Hollywood por los héroes con espadas se desvaneció rápidamente. Los grandes estudios no lo veían como material de protagonista para dramas o comedias convencionales, y nunca encajó del todo en el molde del nuevo héroe de acción que surgía a finales de los años 80.
Además, la televisión estaba cambiando. Wii se convirtió en un clásico de culto, pero las oportunidades para esos papeles de héroe clásico se agotaron. Los intentos de Singer de hacer la transición a dramas de televisión en horario estelar o de destacar en la gran pantalla chocaron con obstáculos, muro tras muro. La maldición de estar demasiado vinculado a un solo género había golpeado de nuevo. Siguió trabajando, principalmente en apariciones en televisión, películas directas a video y algún especial de reunión ocasional, pero las ofertas para algo de alto perfil simplemente no llegaban. En lugar de convertirse en una figura permanente en la cultura pop, Singer se desvaneció en el territorio de la nostalgia. Sus mejores años quedaron congelados para siempre en el resplandor de la ciencia ficción de los años 80. La historia de Mark Singer es una advertencia para cada estrella de televisión en ascenso. A veces, el papel que te hace también puede encasillarte tan estrechamente que nadie recuerda qué más puedes hacer. Lance Guest. Lance Guest parecía ser la próxima gran cosa después de protagonizar The Last Starfighter. Tenía ese encanto de hombre común, la energía perfecta de un desvalido y una sonrisa ganadora que hacía que los fanáticos de la ciencia ficción lo apoyaran. El salto de Guest de ser un favorito de culto en el cine a la televisión se suponía que sería material de leyenda en Hollywood. En cambio, resultó ser una advertencia. Después de The Last Starfighter, Guest consiguió una serie de apariciones como invitado en televisión y un papel protagónico en un piloto de Starfighter de corta duración. Pero Hollywood tenía la costumbre de devorar a sus jóvenes, especialmente a aquellos que no encajaban perfectamente en una sola categoría. Guest no era lo suficientemente macho para la nueva era de héroes de acción musculosos, y su carisma juvenil no podía competir con los antihéroes melancólicos que empezaron a dominar el horario estelar. A medida que los papeles se agotaban, Guest se encontró atrapado en un ciclo de audiciones para proyectos que nunca despegaron. Tomó papeles en telenovelas, películas hechas para televisión y alguna que otra película independiente, pero nada igualó su promesa inicial. A finales de los años 80, los directores de casting parecían olvidar que él era siquiera una opción. Guest no se apagó de manera espectacular, simplemente se desvaneció, una oportunidad perdida a la vez. Los fans todavía lo recuerdan con cariño, pero Hollywood apenas lo recuerda. ¿La lección? A veces, ser casi famoso es incluso más difícil que ser un total desconocido. La carrera de Lance Guest nos recuerda que en el mundo del espectáculo, un solo avance no siempre es suficiente. A veces, el siguiente nivel está justo fuera de alcance, y la industria sigue adelante sin ti. Howard Hesseman. Howard Hesseman no era tu típico protagonista de ciencia ficción, pero fue una figura habitual en la televisión de los años 80 gracias a papeles en programas como WKRP en Cincinnati, y más tarde, Head of the Class. El estilo peculiar y agudo de Hesseman lo convirtió en un favorito de los fanáticos, especialmente cuando incursionó en apariciones especiales de ciencia ficción y fantasía. Era el profesor genial que todos querían, el rebelde que no seguía las reglas, pero lo genial no siempre dura para siempre. En el apogeo de su popularidad, Hesseman dejó Head of the Class para perseguir otros proyectos creativos. Fue una decisión audaz, pero no sabia. Hollywood es un lugar difícil para reinventarse a mitad de carrera, y las puertas no siempre permanecen abiertas cuando sales de un programa exitoso. En lugar de lanzarse a una serie de nuevos éxitos, Hesseman se encontró perdido en un mar de pilotos fallidos, comedias de situación de corta duración y papeles pequeños. Lo que lo empeoró fue su reputación de ser un poco demasiado honesto en entrevistas y en el set. Hesseman no tenía reparos en expresar su opinión, y eso no siempre caía bien a los productores o ejecutivos de la cadena. No pasó mucho tiempo antes de que las ofertas se agotaran y fuera reemplazado en Head of the Class por un personaje completamente diferente. La caída en desgracia de Hesseman es un recordatorio de que incluso los íconos de la televisión queridos no siempre pueden tomar sus propias decisiones. A veces, la industria solo te ama cuando sigues sus reglas. Hizo reír a la gente, pero cuando apostó por un segundo acto, la casa ganó. Howard Hesseman se convirtió en otra advertencia. Si tienes la suerte de encontrar tu lugar en la historia de la televisión, agárrate fuerte porque el viaje puede terminar en un instante. Catherine Mary Stewart. Catherine Mary Stewart dominó los años 80 a los ojos de los fanáticos de la ciencia ficción y la fantasía. Ya fuera como Maggie en The Last Starfighter o como la feroz heroína en Night of the Comet, ella estaba en todas partes. Stewart parecía la próxima estrella de primera categoría, versátil, encantadora y completamente en su elemento luchando contra alienígenas o escapando del apocalipsis. Entonces, ¿por qué su carrera se estancó cuando debería haber despegado? La respuesta es una mezcla de encasillamiento y tiempo. Stewart era tan convincente como la chica inteligente y valiente de ciencia ficción que los directores de casting no podían imaginarla haciendo otra cosa.
Cuando los proyectos de gran presupuesto del género se agotaron, también lo hicieron las audiciones de alto perfil. Hollywood a finales de los años 80 y principios de los 90 se centraba en la próxima novedad, y Stewart se vio desplazada por una nueva ola de rostros más jóvenes e inexpertos. Se mantuvo ocupada con películas para televisión, proyectos independientes y una constante serie de apariciones en convenciones, pero los papeles de la lista A&E nunca volvió a llamar. A diferencia de algunos de sus compañeros, Stewart no se estrelló dramáticamente, simplemente se desvaneció del centro de atención. Su carrera se enfrió lentamente en lugar de extinguirse en un destello. Los fans todavía se presentan para verla en convenciones de ciencia ficción y terror, ansiosos por recordar los buenos viejos tiempos. Stewart abrazó su legado, pero Hollywood nunca le dio un verdadero segundo acto. Su historia es un caso clásico de lo que sucede cuando la atención de Hollywood se agota. Catherine Mary Stewart sigue siendo un ícono de culto, pero es prueba de que a veces el talento y el momento simplemente no coinciden. Bruce Boxleitner. Bruce Boxleitner es un nombre que todo geek de ciencia ficción conoce gracias a sus papeles protagónicos como Alan Bradley y Tron en Tron, y como John Sheridan en Babylon 5. Tenía la apariencia, la presencia y la credibilidad para comandar naves estelares o mundos virtuales por igual. A principios de los años 80, Boxleitner parecía imparable. Luego sucedió lo impensable. Hollywood siguió adelante y él se quedó luchando. Después de Tron, Boxleitner intentó mantener su impulso con una mezcla de películas para televisión y papeles recurrentes. Encontró éxito con Scarecrow and Mrs. King y se convirtió en un habitual en las convenciones de fans, pero las ofertas de alto perfil siguieron disminuyendo. Cuando Babylon 5 terminó, la industria no sabía qué hacer con él. Era demasiado de ciencia ficción o no lo suficientemente actual para nuevos proyectos. Algunos dicen que la lealtad de Boxleitner a la televisión de género lo encasilló. Se convirtió en ese tipo al que llamabas para un cameo delegado, pero rara vez como protagonista. Mientras tanto, actores más jóvenes y efectos especiales más llamativos estaban tomando los papeles que solía dominar. El currículum de Boxleitner se mantuvo lleno, pero los papeles se hicieron más pequeños y el protagonismo disminuyó. A pesar de todo, Boxleitner nunca habló mal del negocio. Se apoyó en su fama de ciencia ficción, abrazando a los fans y las convenciones con genuino entusiasmo. Pero es difícil ignorar cuán rápidamente Hollywood lo relegó al circuito de la nostalgia. El negocio que una vez lo convirtió en un nombre familiar ahora parecía tener poca memoria. La trayectoria de la carrera de Bruce Boxleitner demuestra que incluso los actores de ciencia ficción más icónicos pueden ser dejados de lado cuando los vientos de Hollywood cambian. No desapareció, pero los papeles que lo hicieron famoso sí. Entonces, ¿cuál es la verdadera lección de estas estrellas de ciencia ficción que pasaron de ser protagonistas a ser el blanco de bromas? En Hollywood, el futuro nunca está garantizado. Un éxito puede convertirse en una trampa profesional y un paso en falso puede acabar con todo. Ahora es tu turno. ¿Qué estrella olvidada de los años 80 nos perdimos? ¿Quién crees que merecía una segunda oportunidad? Deja tus pensamientos abajo, dale al botón de suscribirse y mantengamos vivas estas historias para una nueva generación de fans.